Bienvenidos a las predicciones de AEW Grand Slam Australia, donde yo creo que ningún australiano va a ganar esa noche. ¿Y por qué pienso que ningún australiano va a ganar en Grand Slam? Es porque está muy difícil, la veo muy difícil. Y va a estar muy difícil porque solo hay 3 australianos en la cartelera, ya que Tony Storm y Jay White son de Nueva Zelanda. Y comenzando esas predicciones con una de las luchas más esperadas es Buddy Matthews contra Okada, la revancha de un combate que vimos en el 2021 en New Japan Battle of the Valley, donde vimos una victoria de Okada. Ese combate lo veremos en el canal, por ahí un stream si gustan, pero bueno, va a ser la segunda vez que veamos este combate, la primera en AEW, y esta será la 10ª defensa de Okada con este campeonato continental desde que se lo ganó a Eddie Kingston el marzo del 2024. Y viendo los récords de cada quien en luchas uno contra uno, pues la última victoria de Buddy Matthews fue en el 2023 cuando se enfrentó ante Wheeler Yuta, y al momento Okada de su debut el último año solo ha perdido en el Clásico Continental cuando perdió contra Kyle Fletcher, un Kyle Fletcher que hizo trampa, hay que acordarnos de eso, Fletcher. Pero bueno, esta lucha campeonato continental sería excelente ver un nuevo campeón, ya que el reinado de Okada no ha sido tan bueno, aunque de todos modos siento que ese campeonato pues a lo mejor fue hecho como alguien para él, que es una estrella o ha sido una estrella en Japón. O sea, es de las mejores contrataciones que hemos visto, es uno de los mejores luchadores en todos los tiempos, pero a lo mejor no le querían dar el campeonato mundial así de rápido, pues le dan el continental para que tenga buenos combates y se acostumbre al mercado americano. Pero bueno, y aunque pierda Buddy Matthews, creo que va a ser una experiencia donde AEW lo va a hacer notar más en los shows semanales, y con el apoyo de toda la gente lo va a elevar a la siguiente etapa de su carrera en AEW. Pero mi predicción: gana Kazuchika Okada y retiene el campeonato continental. Déjame saber en los comentarios tu predicción sobre esta lucha. Continuando con mi predicción de la mala racha que tendrán los australianos en este evento, Harley Cameron se va a enfrentar a Mercedes Moné por el campeonato TBS. Al momento, Mercedes Moné está invicta desde que debutó en AEW a principios de marzo, y también otras compañías tampoco ha perdido. Harley Cameron apenas consiguió su primera victoria este año en AEW, pero hay que decirlo, ha sido un buen viaje ver el crecimiento de Harley Cameron durante los últimos 10 meses, donde poco a poco la hemos visto más en acción y obviamente ha mejorado en el ring y también con su personaje, porque hemos conocido su personalidad de quién es Harley Cameron. Con lo que hemos visto en televisión, el objetivo es claro: Harley Cameron quiere hacer historia en su casa, pero Mercedes Moné quiere hacer algo opuesto, la quiere humillar en frente de todo su país natal, y creo que va a acertar con ese objetivo, porque como lo dije, Mercedes Moné sigue invicta. Harley Cameron, aunque es muy querida por la gente, tiene el apoyo de todos, o sea, eso no hay duda. Mercedes Moné continuará como reinadora de este campeonato TBC, y de todas formas esta derrota para Harley Cameron no le va a afectar en nada. Creo que al revés, le podría ayudar a motivarla a ella misma, pero también a conseguirle más nuevos fans, porque de seguro casi le va a ganar a Mercedes Moné, pero no va a pasar, o sabe. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que va a ganar Harley Cameron? Sí, déjalo ahí en el chat, en los comentarios también, para pues tenerlo ahí en el historial, por si gana, y pues darte un shout out en los videos que siguen. Y vamos con el último australiano que va a estar luchando en Grand Slam. Hablando de Kyle Fletcher, ya que va a ser equipo con Takeshita. Estos dos, parte de la familia Don Callis, se van a enfrentar al mejor equipo que ha existido en AEW. No en términos de récords o de títulos, pero en Star Power, en dos de los mejores luchadores de toda la historia. Hablando de Will Ospreay y Kenny Omega, unirán sus fuerzas para enfrentarse a lo que es el futuro de AEW. Con confianza se puede decir, ¿no? Takeshita, Fletcher, futuro de AEW. Sí. Pero en el presente, Omega, Ospreay son los mejores. Entonces, ¿qué podemos esperar de la primera vez que vamos el equipo de Omega y Ospreay? Yo creo que veremos entre los dos mala comunicación, ya que no tienen tanta experiencia en equipo como Takeshita y Fletcher, pero también yo creo que sus habilidades individuales les van a ayudar
o les van a dar lo que necesitan pues para ganarle al talento joven de Takeshita y Fletcher. Y en lo personal creo que esta lucha se va a llevar el combate de la noche, ya que tengo un presentimiento que va a ser esa lucha de tag team como la que vimos en Revolution del 2020 entre Kenny Omega y Hangman Page contra los Young Bucks, o una lucha más reciente como la que vimos en Grand Slam de Dynamite el último agosto, en septiembre, donde vimos Ospreay y Fletcher contra los Young Bucks por los campeonatos de marca. Creo que este combate me da esas sensaciones de que lo que podrá ser una gran lucha de tag team. Y pues bueno, simplemente con ver los competidores en el ring, creo que sí tiene todo el potencial para llegar a eso y más. Pero bueno, mi predicción para quien gana en este combate, siguiendo la racha de que yo pienso que los australianos no van a ganar en Australia, que sí va a estar raro, pero pues pasa, ¿no? Va a ganar Ospreay y Kenny Omega. El siguiente combate involucra al campeonato mundial, hablando de Jon Moxley, quien hará equipo con Claudio Castagnoli para enfrentarse a Cope y a Jay White en una lucha callejera titulada Brisbane Brawl. Una lucha que proviene por el objetivo de Cope y también de Jay White en terminar con este reinado de horror de los Death Riders con el campeonato mundial más que nada, y en especial de Jon Moxley, ya que como nosotros la audiencia no entendemos, o entendemos pero no ha sido tan chido el viaje de lo que quiere hacer Jon Moxley en AEW con este reinado. Entonces Adam Copeland y Jay White pues buscan detonar a Jon Moxley pues para hacer otro cambio significativo en AEW. Será la primera vez que vemos la combinación de Cope y Jay White en equipo, pero obviamente ya hemos visto una combinación entre todos estos 4 competidores en otro tipo de combates. La verdad me gustó que escogieron una estipulación fuera de lo normal, porque esto les podría dar más libertad, más creatividad para tener un combate muy diferente de lo que ya está pactado para la cartelera. Y obviamente con Jon Moxley y Adam Copeland, hay que decirlo, con Adam Copeland veremos una lucha donde estará presente la sangre, y con Jay White y Claudio Castagnoli pues una lucha técnica que nos podría dar mucho de que hablar. Pero bueno, para finalizar mi predicción en esta lucha, ¿qué conviene? Porque al momento no tenemos confirmación de Moxley contra Cope en Revolution. Yo creo que si vemos una victoria de los técnicos de Jay White y Adam Copeland, esto le podría dar los motivos a Copeland de ganarse esa oportunidad contra Moxley en Revolution, aunque Moxley no lo quiera. Entonces para mí en Grand Slam Australia va a ganar el equipo de Cope y Jay White ante Jon Moxley y Claudio Castagnoli. Y lo que debe ser el main event, Timeless Toni Storm buscará ser campeona otra vez y se va a enfrentar ante Maria May. Y obviamente tienen un gran historial de sus competidoras, pero lo más importante es cómo llegamos a este combate, que fue con la victoria de Toni Storm en el Casino Gauntlet femenino, el primero en la historia, donde ganó ese combate hace 3 semanas. Y poco a poco hemos conocido que Toni Storm, o mejor dicho, Timeless Toni Storm, había actuado como si fuera la novata Toni Storm, pues para que Maria May no estuviera tan preparada para esta revelación. Y lo que hemos visto es que en todos los juegos mentales Toni Storm ha estado enfrente de Maria May, dándonos una predicción donde Toni Storm, para mí y a lo mejor para ti también, podría ser la nueva campeona mundial femenina otra vez después del Grand Slam Australia. Y lo que me gusta mucho de esto es que por fin Maria May tiene miedo de perder ese campeonato, pero con todo lo que ha pasado parece que el momento lo tiene 100% Timeless Toni Storm para ganar este campeonato. Y también siendo la segunda vez que se enfrenten, me imagino que habrá una tercera parte, sea el resultado que sea, y pues tendrá sentido que ganara Toni Storm y se convirtiera otra vez como campeona mundial femenina. Y bueno, ahí están mis predicciones para el Grand Slam Australia. Deja las tuyas en los comentarios. Espero que te haya gustado este video. Deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video aquí en Lucha Wrestling, con más videos después hablando del evento de Grand Slam Australia. Muchas gracias por ver. Nos vemos. Bye.